Pero en todo, pero en todo caso es importante que nosotros que vamos a mantener una relación, en este caso de poder analizar los textos, es bueno que pongamos las reglas primeramente, ¿no? Lo primero es que yo voy a garantizar, me voy a comprometer, porque forma parte del trabajo de cada docente, hacer lo mejor que se pueda. Voy a tratar de encarar los dos textos que están programados para el área de matemáticas, ¿no? Uno que es muy extenso, que es de 461 páginas, y el otro que no es tan largo. En todo caso, las 12 sesiones van a contemplar entonces el análisis de todo el texto. En este caso, colega, entonces, si usted ya lo ha visto, estos textos, el más largo especialmente, es netamente enfocado casi a primaria, ¿no? Lo que aquí trata este texto es de poder enfocar la matemática hacia su uso del tipo constructivo. Por lo tanto, si usted se ha fijado, hay mucha más teoría que ejercicios, mientras en otros años eran mucho más ejercicios que teoría. En todo caso, estamos para cumplir, ¿no?, las normativas del ministerio, porque es un examen que nos va a dar ellos. Por lo tanto, no existe Las tablitas un están bastante espacio para debate. apuntadas, escribémoslo, es sacrificado. No se escucha el audio. Silenciado, ¿no? Colegas, otra cosa, ¿no? Es importante que cuando ustedes ingresen siempre tengan cuidado en el tema del audio, ¿no? Siempre el micrófono. Les decía, entonces vamos a iniciar un proceso desde el inicio, ¿no? Sin desmerecer que haya habido trabajos tal vez o videos que hay ahí, pero no podemos empezar un trabajo del medio, no podemos ser desorganizados también nosotros como docentes. Entonces vamos a iniciar desde el primer capítulo, iniciamos con el texto más largo, que es didáctica de maestros para los maestros, y vamos a cubrir todos los capítulos hasta el final, porque tenemos que entender que no somos nosotros que vamos a ser los evaluadores, no sabemos qué preguntas van a entrar, por lo tanto, es nuestra función y responsabilidad de verlo todo el libro completo y luego ya usted analizará seguramente ya por formación propia, personal también, poder retroalimentar algunas cosas. Les repito, no hay muchos ejercicios, solamente son de análisis, por lo tanto voy a tratar de enfocar los más resaltantes para que podamos adaptar los conceptos que nos dan en los textos. Entonces, dicho esto, colegas, nuevamente me presento, soy el profesor Ciprián Farfán López. También soy parte del proyecto educativo Migrante Digital, por lo tanto estamos siempre prestos a poder contestar sus preguntas y sobre todo a entender que este tipo de talleres va a ser muy importante su participación también, porque aquí es aportes, ¿no? Muchas veces los expositores, en algunos nos olvidamos algunos datos, en algunos aumentamos más y el conocimiento de usted, su experiencia también va a servir para que todos podamos aprender y podamos dar un examen de ascenso con éxito. Entonces empezamos, colegas, no sin antes preguntarles si algún comentario, alguna sugerencia, alguna pregunta tal vez que podemos contestar para ya dar inicio a esta sesión. Comencemos Pero nomás, sí, licenciado. bueno, vamos, muy bien, gracias. Entonces vamos a iniciar, ¿ya? Vamos a Analicemos, presentar buen día. cómo está. Vamos a iniciar entonces este proceso, ¿ya? Voy a compartir mi pantalla. Me confirman, por favor, si lo están viendo correctamente para que podamos iniciar. ¿Sí? ¿Se está Sí, viendo? Ya, se ve, se muchas ve. gracias. Sí, Entonces bastante. iniciamos. Iniciamos esto entonces, ¿ya? Vamos a empezar entonces del texto que titula Didáctica de las matemáticas para maestros, ¿no? Que es el tema principal. Bueno, vamos a iniciar entonces, vamos a ir con los primeros capítulos. Eh, Hay que entender que este texto, el primer capítulo en todo caso y el segundo, trata de enfocarnos el uso de las matemáticas en sentido constructivo, teniendo en cuenta y usando los conocimientos previos del estudiante, además de poder entender la conexión que tienen las matemáticas, no solamente con el hecho de resolver problemas, sino de usarlos
para la vida misma. Y si usted se da cuenta, es una parte exclusiva, pues también de la ley 070, ¿no? La transformación de la vida. Todos los procesos de matemáticas deben servir para su aplicación en la vida. Por lo tanto, la perspectiva también de este texto, que trata de encontrar ese parámetro de que el maestro entienda que la matemática ya ha dejado de ser un proceso coercitivo solamente para encontrar el error del estudiante, sino que tiene que partir a dar una matemática que pueda servir para poder encontrar soluciones, pero en su vida cotidiana. Eso sería entonces el contexto de estos primeros capítulos. El primer capítulo titula Perspectiva educativa de las matemáticas, entonces, ¿no? Vamos a ir. Aquí da conceptos muy generales. Primeramente empieza de algo histórico, dando algunas concepciones sobre la matemática y toma en cuenta dos parámetros, ¿no? La primera, que es la concepción idealista platónica, y otra, la concepción constructivista, en la cual estamos inmersos para hacer una diferencia entre ambos. En la concepción idealista platónica, los matemáticos o los que practicaban la matemática tenían pues que la matemática era una ciencia autónoma, no una isla. Y esto se ha manejado, si usted se da cuenta, hasta no hace mucho tiempo, ¿no? Donde cuando ingresó el modelo educativo sociocomunitario, nos costaba la articulación de matemáticas con religión, matemáticas con música, y decíamos, no, ¿cómo? No se puede. Entonces, ese pensamiento corresponde a esto, ¿no? Donde decíamos que la matemática era el área con mayor jerarquía, era el área que no se podía mezclar con otras áreas, que solamente era aquí el 2 más 2 igual a 4, etcétera, ¿no? Entonces, aquí no se tomaba en cuenta las aplicaciones de la matemática. Tan solo se basaba en problemas, resolver problemas, memorizar fórmulas, aplicar procedimientos y calificar el resultado exacto, ¿no? Eso decíamos, no hay aquí que no puede ser exacto. Aquí, el resultado, lo que tenemos que sacar, eso hay que sacar, decíamos, ¿no? Entonces, esta concepción era idealista platónica. Entonces, en esta concepción también dice que es muy fácil, pues, con esta concepción hacer un currículo, vale decir, elegir los contenidos, porque no hay que importar, no importa más nada que enseñar matemáticas. No me importa si ese contenido le va a servir para música, le va a servir para artes plásticas, le va a servir para tecnología, y no me preocupa, solamente escojo lo que es matemáticas. Por lo tanto, dice que en este caso es muy fácil, repito, hacer un currículo. Cualquiera lo puede hacer. Pero dice que estas aplicaciones se filtrarían porque captarían los conceptos, propiedades, teoremas matemáticos y tomamos el concepto de matemáticas puras, ¿no? No aplicadas, puras. Aquí en el colegio se enseña solamente matemáticas puras. Es por eso que tal vez por mucho tiempo los estudiantes siempre piensan, ¿no? ¿Para qué me sirve matemáticas? ¿Para qué me sirvió factorización? Inclusive la universidad, ¿no? Muchos piensan que no tuvo una utilidad la matemática. Otros, en el peor de los casos, dicen, voy a estudiar cualquier cosa que no tenga matemática. Es por esto, ¿no? Porque no ha habido la conexión entre la matemática y su aplicación. Entonces, no se olviden, esta concepción es llamada en este libro como idealista y platónica. Mientras que en la concepción constructivista, los que enseñan esta visión constructivista dice que les gusta comenzar con problemas de la naturaleza y la sociedad. Estamos enmarcados en esto, ¿no? Pues nuestra planificación empieza con el momento de la práctica. Por eso estamos en este plan constructivista también nosotros, claro, anexado a otros modelos comunitarios, etcétera. Entonces, las estructuras fundamentales de las matemáticas parten del contexto de la comunidad, de la sociedad, de los hechos que pasan en la comunidad, etcétera. Entonces, de este modo, dice, se presentaría a los alumnos. Alumnos es el término que utiliza el libro, ¿no? No es que lo estemos usando porque ya no se puede usar el término alumnos, sino estudiantes, ¿no? Pero en este libro está así, bueno, lo vamos a mantener así. Entonces dice que los alumnos ahí sí van a entender que la matemática tiene una estrecha relación con lo que él vive, con sus procesos económicos, con los procesos productivos, con sus procesos de compra, etcétera. Entonces, la concepción constructivista trata de hacer eso, ¿no? Que el estudiante entienda que la matemática tiene una estrecha relación con su entorno. En este tipo de concepción, a diferencia del otro, pues va a ser mucho más complejo hacer un currículo porque tiene que entender que además de conocimientos matemáticos,
vas a requerir articularlo a otros conocimientos en física, en química, en música, en arte. Si hay una abundancia de material, pues demasiado, pero es muy disperso. No hay tanta relación y uno, el maestro, tiene que tener la capacidad de poder escoger estos contenidos con esa intención, ¿no? Tiene que seleccionar, tiene que secuenciar los contenidos, integrar contenidos de diferentes áreas o ideales de otras áreas para que se pueda entender que la matemática, más que un proceso de solamente elaborar ejercicios, es un proceso de poder integrar y encontrar solución en otras áreas. Entonces ahí está el sentido aplicativo de la matemática, que también está, si usted ha leído el currículo base y lo que concierne a matemáticas, dice que la matemática es aplicativa, pues, ¿no? Entonces, el sentido está esto, ¿no? De qué tenemos nosotros que enlazar la matemática a lo aplicativo. Y entonces, repito que aquí el currículo va a ser mucho más complejo, pues, de realizarlo. También habla de, como ya entramos, que el contexto es muy importante, entonces también va a hablar de matemáticas y sociedad, ¿no? Y entender cómo desde antes de Cristo, toda la historia, la matemática tuvo relación con la sociedad. La matemática empezó a progresar, empezó a transformarse también por hechos, por necesidades que surgían de la necesidad. Y ahí está, dice el comprobante, la justificación de pensar que la matemática no debe estar separada de la realidad. Ahora, evidentemente, casi toda la matemática ya está escrita, por lo tanto, el maestro solamente replica, repite, pero en ese tiempo, cuando se iba formando los conceptos matemáticos, hay que entender que surgieron por necesidad. Por ejemplo, dice que en los 1000 años antes de Cristo, dice que surgió este tipo de avance, ¿no? Se tuvo la necesidad de recoger datos sobre la población, de sus bienes, de cuánto producían, y esto era pues la labor principal en las grandes culturas, ¿no? En la China, en la Sumeria, en la egipcia. Incluso en la Biblia, ¿no? Tenemos referencia de que hubo la intención de hacer estadísticas, ¿no? Entonces, aquí el recuento de cuántos israelitas hay para el ejército, de cuántos romanos, de cuántos judíos, etcétera, también ha servido para que surja lo que hoy día conocemos nosotros como estadística. Por lo tanto, nuevamente, esta acepción hace entender que la matemática, sus conceptos, sus disciplinas, surgen a partir de necesidades que surgieron en el contexto. No son una área que surgió de la imaginación, del abstracto de una persona, sino que surgió de la necesidad de las personas. En el siglo cuarto antes de Cristo, también sucede otra situación, ¿no? Los censos. Aquí los censos aparecen y se toma ya como institución, vale decir, con todos sus procesos, con todas las herramientas, en el siglo cuarto antes de Cristo. Y esto lo hace el Imperio Romano, ¿no? Pero a pesar de esto, de que el censo ya era practicado hace mucho tiempo, recientemente, recién la estadística, ¿no? Ha adquirido la categoría de ciencias, recién en los últimos tiempos, porque hubo la necesidad de hacerlo, pues como ciencia, como un parámetro de verificación y validación de los censos que se hacen o se hacían desde siempre. También dice que en el siglo, eh, per- perdón, en el siglo XVII surge otro tipo de necesidad, ¿no? Surge la aritmética política desde la escuela alemana de Koring. Dice que después un discípulo de esta escuela, H. Wall, orienta su trabajo ya a la escuela de datos, a las de datos numéricos, y aquí hace estimaciones, conjeturas. Entonces ya se va formando lo que hoy día conocemos nosotros como método estadístico. En todo caso, son datos que nos siempre nos llevan a pensar o a hacer entender que la matemática surge de la necesidad de la comunidad, de las cosas que pasan. A base de tecnología surge una edad matemática, surge un aspecto social, surge la edad de matemática de hacer modelación de ese fenómeno. Por lo tanto, la matemática en la escuela debe entender ese concepto, no estar entre cuatro paredes, no maestro, pizarrón y estudiante, sino enlazarlo, dice, a las necesidades que tiene el estudiante para poder entender, para poder resolver problemas que surgen en su concepto. Entonces, para complementar esto, saqué esta captura del mismo texto para que se pueda evidenciar lo que estamos hablando. Dice que muchos aspectos de la geometría inclusive responden a orígenes históricos.
¿no? Ellos tuvieron problemas no de hacer grandes construcciones o de hacer un papel, un pentágono, sino ellos lo tenían que resolver en el área para hacer problemas de agricultura, de arquitectura. También dice que los diferentes temas de numeración han evolucionado, pues, ¿no? No nacimos con el cero, por ejemplo. Eso es un constructo importante que tuvo la necesidad, ¿para qué? Para poder agilizar los cálculos aritméticos. La teoría de probabilidad que antes no se tomaba en cuenta, pero ahora con los juegos de azar, con las apuestas, hay grandes empresas ya que son establecidas legalmente en el tema de poder predecir partidos en la Copa América, etcétera. Por lo tanto, están en base matemática, están bajo la teoría de la probabilidad, porque ninguna empresa se va a arriesgar, pues, ¿no?, a perder dinero. Entonces, utiliza la matemática en su favor. Por lo tanto, nuevamente se establece que la sociedad determina la necesidad, ¿no? También hay una reflexión acá. Dice que, sin embargo, la evolución de la matemática no solamente se acumula por conocimientos o de campos de aplicación, lo que estábamos hablando, ¿no? También por los conceptos que tenía antes, se ha ido modificando su significado en el transcurso del tiempo, ¿no? Por lo tanto, ningún concepto es invariable. Pasa el tiempo y alguien refuta que está mal ese cálculo y lo volvemos a analizar y se vuelve a resignificar, ¿no? Entonces, si no se hace eso, si no se entiende que inclusive los grandes matemáticos, la historia lo está demostrando, que muchas veces un concepto matemático se tomó como verdadero por un tiempo, pero apareció otro y demostró su falsedad y se resignificó ese concepto. Por lo tanto, el error también forma parte importante de lo que es la continuidad, el desarrollo, la evolución de las matemáticas, ¿no? Entonces es muy importante también este análisis que hacen, ¿no? Aquí toma en cuenta, por ejemplo, que también por el tema de necesidad del cambio de visión que se tiene, algunos elementos de la matemática ya no son usados, por ejemplo, ¿no? Hace muchos años había un libro de matemáticas en el examen de ascenso que era el tema del uso de la calculadora en el área de matemáticas. Ahí se escribía, por ejemplo, que en Estados Unidos una parte importante de la educación en los años 80, 70 era trigonometría. ¿Por qué? Porque tomaba en cuenta el tema de la guerra, ¿no? El uso del mortero y todas esas cosas. Pero cuando ya apareció la computadora, la calculadora, ya no hubo necesidad de enseñar logaritmos en los colegios. Eso hace pensar también que se va evolucionando, se va transformando y nuevamente surge el concepto de que las matemáticas es una necesidad para arreglar problemas de la sociedad, no es un tema de cuatro paredes, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el cálculo de probabilidades, dice, se transformó también notablemente, porque se incorporó primeramente la teoría de conjuntos, luego la axiomática propuesta por Kolmogorov, ¿no? Esto dio un nuevo enfoque al matemático y, bueno, también hubo un avance en su teoría y sus aplicaciones en el último siglo, ¿no? Ahora, si toma en cuenta usted en las áreas de matemáticas, ya no se toma como base de la matemática secundaria el concepto de conjuntos, porque igual ha ido variando y el ministerio vio que ya no es importante, que no es relevante tomarlo siempre en temas de conjuntos. Aquí habla, por ejemplo, del cálculo manual de logaritmos, del cálculo de senos, cosenos, que fue tal vez el pesar de muchos estudiantes, ¿no? La parte más difícil todavía de trigonometría, pero ahora dice que no es importante tanta enseñanza, tanta precisión, tanta verticalidad en esto, porque ya hay calculadoras, hay computadoras que producen directamente los valores de las funciones y por lo tanto debemos pensar, dice este texto, que el cálculo manual debe ir desapareciendo y más bien potenciar los recursos que tenemos para poder producir otros conocimientos más importantes. Mientras antes en el colegio, o tal vez ahora seguimos con lo mismo, enseñamos trigonometría hasta ahí, porque hasta ahí tal vez da el tiempo o da ahí el tema de comprensión de los estudiantes. Pero ¿qué pasaría si eliminamos todo un bimestre o todo un mes de trigonometría y lo reducimos al uso de calculadoras? Por lo tanto, habría ese mes tiempo para poder tal vez profundizar otros conocimientos.
Entonces hay que entender siempre que la matemática no es rígida, no podemos nosotros enfocarnos en un currículo de hace 7 años y no incorporar nuestra creatividad, nuestra capacidad de escoger los contenidos, ¿no? Y eso es lo que trata de decir este texto, ¿no? Tratar siempre de entender que la matemática está en evolución y va a estar siempre al servicio de las necesidades, ¿no? Eso es muy importante. Y finalmente, en esta parte dice, la perspectiva histórica entonces nos está mostrando claramente que la matemática es un conjunto de conocimientos, evidentemente, están en evolución continua y esta evolución que desempeña. En primer lugar, desempeña la necesidad de resolver determinados problemas prácticos, ¿no? De las matemáticas, evidentemente, pero también está la importancia de su interrelación con otros conocimientos. Ahí se pierde entonces esa soledad, ¿no? El decir que el matemática es una isla, es algo puro, por lo tanto, hay la necesidad, si usted sea matemáticas constructivistas, de poder relacionarlo con las diferentes áreas, con diferentes contextos en las que vive el estudiante. ¿Sí? Si hay alguna pregunta, algún aporte que quieran hacer, pues lo hacen nomás, ¿ya? Me dicen que están escuchando ese muy bajo, no sé si me puedan confirmar el audio. Es muy importante que no haya problemas en el audio, en la imagen. ¿Me están escuchando correctamente? Hay un mensajes que me están diciendo que no. Está bien todo, Se escucha licenciado. bien, Ah, entonces es se la escucha señal Escucha bien, bien, de dice. algunos, se ¿no? escucha Ya, bien. muchas gracias. Entonces, ese es seguramente el internet de algunos, ¿no? Hay que esperar un poquito que suba la señal. Continuamos. Papel de las matemáticas en la ciencia y tecnología. Aquí está justificando este capítulo de lo anterior que hablamos, ¿no? Ya me dijeron que tengo que relacionarlo. Entonces aquí me está diciendo cómo la matemática se relaciona con algunas situaciones. Primeramente me dice que en el mundo biológico, ¿cómo se relaciona la matemática? Entonces me dice acá el texto varios contenidos, ¿no? La probabilidad, por ejemplo, permite describir y prever características heredadas en el nacimiento, como ser sexo, color de pelo, peso al nacer. En la medicina, por ejemplo, se estudia, ¿no? La parte de estadística para poder prevenir las epidemias, las endemias. Hay uso de tablas gráficas para controlar temperatura, pulsaciones y comparar con un enfermo con un sano. El recuento de glóbulos rojos no se hace con toda la sangre, pues sacan una muestra y esa muestra pues ya es parte de lo que es estadística, ¿no? El muestreo o la parte de decir, de tantos glóbulos necesito solamente esta parte y es razonamiento proporcional. El uso de modelos matemáticos para determinar el crecimiento de poblaciones, no solamente humanas, ¿no? De animales, de insectos, la estimación de la propagación de una enfermedad o cómo se sabe cuánto es la esperanza de vida de un boliviano. Se hace cálculos estadísticos, ¿no? Por lo tanto, se está comprobando y aquí comprueba. Evidentemente es conocimiento de muchos de nosotros esto, ¿no? Pero como es parte de la bibliografía, es bueno retroalimentar, es recordar o tal vez enterarnos de algunos datos que no conocíamos. Entonces aquí está justificando que la matemática se puede relacionar con la biología. En el mundo físico, bueno, mucha más relación, ¿no? Por ejemplo, medir magnitudes, temperatura, velocidad, el despeje de formas, y es parte pues de ecuaciones, ¿no? Las construcciones que nos rodean usa el análisis de las formas geométricas y tomamos el tema de equilibrio de los cuerpos, tomamos en cuenta palancas, máquinas, ahí evidentemente va a estar siempre las fórmulas de algunos elementos geométricos. Y también dice que se puede prevenir con esto los fenómenos de la temperatura del ambiente, pues, ¿no? La parte meteorológica, si va a llover mañana, si va a hacer calor, también son algunas de las aplicaciones en la física. En el mundo social, vivimos en sociedad, vivimos en familias, tenemos un trabajo, también tenemos entretenimiento. Por ejemplo, para eso hay muchas situaciones cotidianas que nos implica cálculo, ¿no? Si quiero viajar, cuánto voy a tardar, si mi auto quiere ir a mi familia, cuántos van a entrar, cuánto peso resiste, a qué hora voy a llegar. A veces jugamos juegos de azar, apostamos. Por lo tanto, siempre hay uso de la matemática en cualquier momento. No compro una póliza de seguro o quiero jubilarme, quiero saber cuánto voy a ganar, o cuánto tengo que aportar, cuánto me falta, cuánto es mi porcentaje de ingreso, etcétera, etcétera.
Por lo tanto, igual en cada actividad social cotidiana, evidentemente la matemática va a estar inmersa. En el mundo político, los políticos también, ¿no? Bueno, ellos no seguramente, pero los asesores sí, ¿no? Ellos necesitan saber, pues, su intención de voto, cuánto es su preferencia, cuánto es su nivel de popularidad. Para eso elabora encuestas, censos, en toda la estadística, ¿no? También para la parte de decisiones, ¿no? Cuánto de porcentaje de exportación, cuánto de impuestos, cuánto necesitamos tener en reservas en el Banco Nacional, etcétera. Por lo tanto, igual la estadística, el concepto de análisis proporcional te va a ser importante en la política. En el mundo económico, bueno, mucha más relación, ¿no? El tema de contabilidad, el control y previsión de procesos de producción, cuánto debe ingresar, cuánto debe egresar, el tema de sueldos, planillas, etcétera, también es un proceso matemático, ¿no? Y más aún que ahora, siendo tan grandes las empresas o tan grandes los ingresos y egresos, ya no se usa pues la calculadora, ya se empezó a usar tecnología, por lo tanto ya hay ingresan los modelos matemáticos, ¿no? Que se traducen en fórmulas, en procesos automáticos que pueden ya hacer el trabajo mucho más eficiente. También aquí, para abrir, por ejemplo, una cuenta corriente, para saber cuánto va a ser tu porcentaje de interés de un préstamo, tu plan de pensiones, por lo tanto, es inevitable, ¿no? Hacer estos cálculos matemáticos, con lo cual siempre se está pensando poder hacer entender que, a ver, aquí tengo un dato importante. A ver, está bien. Como estamos empezando, recién estamos viendo, ¿no? Estimados colegas, me preguntan qué página es. Y ha sido muy fácil para mí colocar todo el texto, ¿no? Cortado y empezar a leer, pero no se trata de eso, ¿no? Se trata de, mi trabajo también tendría que ser ese, ¿no? De poder buscar puntos más importantes. Si no, ¿para qué haríamos cursos? Pues lo haría usted. Pero si me quiere seguir, colega, yo estoy yendo en completo orden de los textos, ¿ya? En completo orden. En todo caso, siempre estoy tratando de sacar los conceptos más importantes. No estoy obviando muchas cosas, solamente que se repiten, ¿ya? Entonces vaya siguiendo en el texto, pero estamos en orden, colega. No estoy yendo saltando de un lugar a otro, ¿ya? Entonces, con esto se va comprobando, ¿no? Que evidentemente matemáticas no es un ente aislado, sino que está en relación con lo que vivimos, con el contexto y también con otras áreas de conocimientos. Entonces, aquí vamos a completar este dato que dice que matemáticas es también la vida cotidiana, por lo tanto, el estudiante tiene que entender que la matemática no es un proceso solamente para evaluar el resultado de un problema. Cuando el estudiante tiene ese concepto, de por sí, ¿no? Desde primaria los estudiantes vienen con ese pensamiento de que no les gusta la matemática. Es por eso, ¿no? Porque no ha habido el aliciente, la motivación para poder entender que la matemática no es algo que se va a medir solamente en hoja de papel, sino que le va a servir en su vida cotidiana y por lo tanto tendría es ser parte de su cultura también, ¿no? Eso es lo que ha fallado seguramente mucho en primaria. Y también como padres deberíamos fallar seguramente, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos vivido, pues, procesos traumantes para aprender multiplicación y todas esas situaciones? Y si vemos neuroeducación, cuando una actividad se torna negativa, el cerebro lo va a etiquetar por siempre y va a haber ese apagón, pues, emocional, ¿no? Por lo tanto, hay que entender siempre que desde nosotros, si, no sé si es tarde, pero en secundaria tendríamos que hacer ver al estudiante que la matemática, quiera o no quiera, va a formar parte de su cultura y por lo tanto tiene que entenderlo como una utilidad y no como ahora, repito, que nos digan para qué me va a servir eso y también no sepamos cómo poder aplicarlo en un contexto, ¿no? Entonces aquí dice en la cultura matemática, es importante implementar esa visión y además que el objetivo principal que debemos entender nosotros como maestros, pues no es convertir a los futuros ciudadanos en matemáticos aficionados. Tampoco se trata de capacitarlo en cálculos muy complejos, puesto que ahora hay ordenadores, hay calculadoras que pueden resolver ese problema.
¿Para qué me voy yo a matar enseñando procesos muy complicados para encontrar el coseno, por ejemplo, de un ángulo? Si usted me puede decir, ¿para qué estoy aquí sufriendo tanto si yo puedo ir a una calculadora y sacarlo directamente? Entonces ahí se da el tema de frustración, se da el tema de ruptura, de saber por qué me está enseñando esto el maestro, si no es útil para mí, me complica solamente la vida. Entonces aquí no queremos formar matemáticos aficionados, ¿no? Ni tampoco eh, complicarlos mucho, sino que se trata de entenderlos, que tienen que adquirirlo como una capacidad. ¿Para qué? Para interpretar, evaluar críticamente la información de la matemática. Si usted ve cualquier periódico, cualquier tipo de noticiero, van a aparecer gráficos, van a aparecer tortas, van a aparecer datos de exportación e importación. Entonces el estudiante tiene que tener la capacidad de poder leer esa información que está en términos matemáticos. También dice que debe encontrar argumentos para que pueda debatir, explicar eso en diversos contextos. Y esto se va a centrar en diferentes pautas en su trabajo, en la parte de comunicación, etcétera, ¿no? También el maestro tendría que ver de implementar matemáticas para que el estudiante tenga capacidad para discutir o comunicar información matemática cuando sea relevante, ¿no? Para resolver problemas matemáticos, pero que les sean de utilidad para su vida diaria o en el trabajo profesional. Por lo tanto, la visión de la matemática constructiva o constructivista, como quiera llamarlo, tiene que ir siempre a entender que debe enseñar cosas que le van a servir en la vida. Y si vemos el currículo, por ejemplo, de nuestra área, aunque estemos en el modelo, no está cumpliendo muchas expectativas de esto, ¿no? Si bien estás relacionándolo con algún tipo del tema de ajedrez, el tema de uso de tecnología, pero hasta ahora no se está dando la verdadera articulación de la matemática con las demás áreas, ¿no? Pero es un tema aparte. Pero como profesor, entonces, como maestro de matemáticas, el calificar, ¿no? Y el colocar, como esta figurita de acá, ¿no? Colocar mal solamente o colocar, revisar resultados, dejó de ser ya la esencia de la matemática. Ahora tiene que emigrar o migrar al contexto y preguntar qué es lo que necesita el estudiante de la matemática, y solamente así el estudiante va a entender que la matemática es una disciplina que le va a servir y no va a ser no va a ser un área que le da miedo, que no le gusta. Cualquier cosa voy a estudiar que no entre matemáticas, no me gustan las matemáticas. Y por eso, ¿no? Porque no hubo la capacidad de gente que pasó antes de nosotros de hacerles entender que la matemática es una necesidad, es una capacidad que debe adquirir para poder enfrentar problemas que se van a suscitar en su vida cotidiana. Vamos con otro subtítulo que es rasgos característicos de las matemáticas. A ver, ¿qué rasgos importantes determina este libro? Esto lo he sacado yo del texto. Todo lo que está así en blanco es cortado del texto, ¿no? Y aquí habla de algo que se debe hacer, que es la modelización y resolución de problemas. Modelización, modelos que tienen que surgir para poder matematizar la realidad, que también es un objetivo, ¿no? Del área de matemáticas, si usted ha leído el currículo. A ver, ¿qué habla aquí de modelización? La activación del conocimiento matemático mediante la resolución de problemas reales no se consigue trasvasando de forma mecánica situaciones reales. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros muchas veces hemos cometido el error de decir, ¿no? He leído en el texto, nos dijeron en Profocon, hay que contextualizar los ejercicios. Y hasta el mismo ministerio, si usted ha visto sus textos, para ellos contextualizar, ¿qué es? Si un problema del álgebra decía pesetas, le he puesto bolivianos y eso ya es contextualizar, ¿no? O si habla en el libro de bueyes, no conocen bueyes los chicos, colocado vacas y eso es contextualizar. Eso no es contextualización. Por aquí dice que si queremos activar el conocimiento del estudiante que le guste las matemáticas, los problemas no deben ser pues mecánicos,
¿no? Pareciera que es real, pero es mecánico. Me sigue diciendo que yo haga esto y esto y encuentre el resultado de ese, ¿no? Entonces, aunque para nosotros sean muy bien realizados, eso está bien para el estudiante, no nos interesa tanto nuestra perspectiva de adultos, sino tenemos que entender que es más importante poder conocer lo que le interesa a los estudiantes aprender. ¿Qué tipo de problemas pueden encarar ellos? Les trato ya las vacas, el cálculo de manzanitas, me lo como yo, esto, tal vez no será bueno incorporar las cosas que a ellos les interesa, tecnología, juegos, etcétera. Por lo tanto, eso dicen, no, no hay que tratar de hacerlo lo real en algo mecánico, no, lo real tiene que ser para explotarlo en toda su riqueza. Por lo tanto, aquí surge el tema de la modelización. Entonces, el dar un papel primordial solamente al resolver problemas y la actividad de modelización tiene importantes repercusiones desde el punto de vista educativo. Primero, debe tenerse en cuenta que determinados conocimientos matemáticos sí van a permitir modelizar y resolver problemas pues, de otros campos. Y tenemos que entender también que otros no van a ser estrictamente matemáticos. No siempre va a ser que un área necesite de un proceso complejo de logaritmos, sino también la matemática tiene que ir dirigido a proporcionar a esos estudiantes esa base intuitiva, pues, ¿no? De decir, aquí se suma, aquí se multiplica, aquí se puede sacar porcentaje, no como un proceso elaborado, sino para determinar qué nuevos conocimientos se pueden adquirir a partir de eso. ¿Sí? Aquí yo tengo un problemita que está ahí en el texto, que lo he copiado tal como está, lo he cortado. Este lo vamos a resolver en este momento. Dice en el siguiente problema, ¿cuál es el conocimiento matemático que permite resolverlo? Me está pidiendo encontrar qué tipo de conocimiento me va a permitir hacer el problema. Luego, ¿qué significado intuitivo permite construir sobre dicho conocimiento? Ese contenido, ¿qué parte de la intuición le va a permitir al estudiante fortalecer? ¿No? Esos dos parámetros me da. ¿Sí? Y aquí me da un problemita. Dice, unos niños llevan a clase caramelos. Andrés lleva 5, María 8, José 6, Carmen 1 y Daniel no lleva ninguno. Y la pregunta es, ¿cómo repartir los caramelos de forma equitativa? Ese es el problemita, ¿sí? Eso está en el texto. No sé si alguien puede ayudar en qué página está. Para mañana voy a tener cuidado en ver las páginas, ¿sí? Pero siempre no me pareció correcto solamente colocar todo el texto y leer, ¿no? Siempre importante el análisis y sacar las partes más importantes. Entonces, no se olviden, el problema es que son de 5 niños que llevan caramelitos. Uno lleva 5, otro 8, otro 6, Carmen 1 y uno que no lleva nada. Y como son compañeros, dicen, hay que repartirnos, pero ¿cómo lo haríamos que todos tengamos lo mismo, ¿no? La parte equitativa. Entonces, ¿cómo sería el problema de esto? A ver, vamos a ver. Entonces, aquí está, ¿no? El problemita que ya lo he escrito para que podamos entender. Nos piden, concepto matemático, está acá. Luego están los pasos que tiene el procedimiento para hacer o poder fortalecer el concepto matemático. Y hay otro que es el significado intuitivo que tiene que haber siempre en un problema. La parte intuitiva va a ser el nexo entre la matemática y la realidad y la práctica de cosas que el niño tiene puesto a su alcance. Entonces, primeramente, ¿qué conocimiento matemático se va a requerir? Ya, esto ya es fácil de determinar. Yo creo que no hay mucho que explicar con ustedes, maestros de matemáticas. Primeramente, hay un cálculo de la media aritmética, pues, ¿no? Y sabemos que esto se calcula sumando todas las cantidades y dividiendo por el número de elementos, ¿sí? Luego hay la distribución equitativa entre ahí, eso nos pide. Entonces, tenemos que redistribuir porque unos han traído más que otros. Entonces, la redistribución es parte importante de este proceso para cada niño recibe una parte igual. Listo, ya tenemos ya los conocimientos matemáticos que va a emplear el niño en esta parte, ¿no? Esto, más que análisis, es tal vez un ejemplo de cómo podríamos elaborar los problemas de matemáticas, ¿no? Ahora, los pasos para hacer el problema.
Primeramente, vamos a sumar pues todos los caramelos que tenemos, ¿no? Entonces, todos dan sus caramelos. Uno trajo 5, 8, el otro 8, el otro 6, el otro uno, 0, y se hacen 20 caramelos. Entonces, ya sabemos que tenemos 20 caramelos como total. Aquí aplicamos el concepto. Entonces, media aritmética. Vamos a dividir en el total de niños. ¿Cuántos niños son? Son 5. Entonces, 20 entre 5 es igual a 4. Aquí hemos encontrado el resultado. Entonces, para que sea equitativo, tenemos que repartir los caramelos a 4 a cada uno. Entonces, ¿cómo sería la de distribución? Mire, que no se acaba aquí en el resultado, ¿no? Porque prácticamente, generalmente, todos los ejercicios que hacemos se acaba acá, en el resultado. Pero dice que tendríamos que ir mucho más allá, ir siempre a la parte de conectar, hacerles ver que es útil esta situación. Entonces, vamos a problematizar. ¿Cómo entonces vas a distribuir los caramelos? Si Andrés tiene 5 caramelos, ¿no? Y le toca 4, ¿cuánto le tendría que dar por solidaridad? Entonces, un caramelo. Y aquí entra otro proceso, ya no como ejercicio, sino como un proceso intuitivo de decir, ah, esto tengo que hacer. Si María tiene 8 caramelos y solamente tiene que decir 4, ¿cuánto va a ceder? Va a ceder 4 caramelos. Y así se va el proceso de decir cuánto uno va a ceder. Entonces, que Daniel no trajo nada, entonces él va a recibir 4 caramelos también. Entonces, esta parte de la redistribución, ¿no? Va a hacer que se consiga la distribución equitativa que se quiere aquí. Por lo tanto, si usted ve el problema, aquí si bien importante el resultado, ¿no? También es importante entender lo que nos pide el problema. No nos pide solamente encontrar a cuántos les va a tocar, sino quita la palabra equitativa. ¿Cómo va a ser la redistribución equitativa? Entonces, con este tipo de elementos, ya podemos relacionar la matemática, por ejemplo, en la parte del intuitivo, con la equidad y justicia. Entonces, puede decir que la media aritmética proporciona una forma justa de distribuir recursos entre varias personas. Y esto lo puede usted ampliar conocimientos económicos, el tema de por tantas cosas. También otra parte sería el balance y el equilibrio, ¿no? Es de distribuir los caramelos para que todos tengan la misma cantidad, simboliza el equilibrio, que no haya pobres ni ricos, etcétera, etcétera, ¿no? Donde ninguna persona tiene más o menos que otra. También puede hablar de colaboración y solidaridad, ¿no? Como la que trajo más fue capaz de dar más sin poner muchas trancas por el tema de entender que la equidad y la justicia es parte de su formación también. Entonces, colaboración y solidaridad. Este problema también refleja la importancia de compartir y la colaboración entre todos para alcanzar una equidad común. Entonces, miren el enfoque que da respecto a los problemas, ¿no? Que si bien importa el tema estricto matemático, también toma en cuenta de que primero el estudiante tiene que entender los conceptos, procedimientos que va a realizar para que su cálculo sea significativo. ¿Cuántos de nosotros, si usted pregunta en su clase y le pregunta para vos qué significa x al cuadrado, para muchos estudiantes va a ser solamente letras y números. Y ahí tenemos que recordar también nosotros cómo aprendimos a hablar. Cuando aprendimos a hablar, siempre hubo primeramente la representación mental. Cuando un niño ve un objeto, te señala qué es eso. La pelota, por ejemplo, la pelota entró como imagen a su cerebro y lo plantó como modelo mental. Y luego recién aprendió la palabra, eso es pelota. Entonces, cuando el niño y usted piensa en pelota, su cerebro está imaginando una pelota, intuitivamente, inconscientemente. Entonces, cuando usted dice x cuadrado, desde siempre empezó con x cuadrado, el álgebra x cuadrado, pero nunca hubo una representación mental de eso, ni qué proceso es, ni por qué debe hacerlo. No es significativo. Por lo tanto, una letra es una letra. Pero si el maestro empezó que la letra X representa una cantidad que no se conoce, y cuando eleva al cuadrado es multiplicar 2 veces un lado y forma un cuadrado, etcétera, va a entender que X cuadrado pues, es una representación de esa figura. Por lo tanto, le va a ser mucho más fácil poder concatenar otros conocimientos. Y luego la parte final que está haciendo este problema es no quedarse en el resultado, es la capacidad de poder enlazarlo a otros conocimientos que son parte de la vida del estudiante, cosa
que haciendo este proceso, el estudiante intuitivamente va a entender que la matemática no es algo separado, no es solamente papel y lápiz y resultados, sino va a entender que forma parte de procesos ¿Listo? que él lo vive, ¿no? Que él vive. Procesos de distribución, procesos de colaboración, tantas cosas que se puede entender sobre esto, ¿sí? No sé, ¿alguna pregunta sobre esto? A modo de que descansemos un poquito. ¿Una duda, un aporte? Bueno, creo que no. Vamos a seguir entonces, ¿ya? Ahora, razonamiento matemático, ¿no? Aquí también hace una conceptualización para poder diferenciar qué tipo de razonamiento pues, es la más efectiva para el tema de matemáticas. Y aquí toma el razonamiento empírico, inductivo, y está aquí la formalización y la abstracción, ¿sí? Cuando es empírico inductivo, aquí toma en cuenta los tanteos previos, pues, ¿no? Los primeros intentos, los contraejemplos, etcétera. Aquí me equivoqué, ¿no? Son las auténticas pistas para poder elaborar proposiciones y teorías. Mientras que la deducción formal suele aparecer siempre en una fase posterior, ¿no? Entonces, primeramente, la parte importante del razonamiento es de qué se va a tratar el ejercicio, creo que así va a ser, creo que ahí se suman los primeros tanteos para poder resolver el problema. Algunas propuestas curriculares, dice, relegan, no dan importancia a este procedimiento intuitivo. ¿Eso qué hace? Cuando usted hace un ejercicio donde solamente le pide aplicación de una fórmula a ciegas, entonces eso va a privar, dice a los estudiantes, de un poderoso instrumento que es la exploración y la construcción del concepto matemático, ¿no? Si usted se va a enfocar solamente a usar fórmulas cerradas y no decirle, por ejemplo, en la geometría, si usted le da fórmulas solamente y que aprendan de memoria las fórmulas, usted no le está quitando la creatividad, la capacidad de buscar soluciones. Decirle, por ejemplo, si el cuadrado es lado por lado, ¿no? O un rectángulo es base por altura, y si usted divide la hoja en dos, se forma un triángulo, el estudiante va a intuir, pues, ¿no? Va a inducir que es la mitad del cuadrado de un triángulo. Entonces va a decir base por altura dividido entre dos. Por lo tanto, no hay que, dice, privarlo, esta parte intuitiva, inductiva del estudiante. No hay que quitarle la capacidad de que él mismo pueda explorar y construir su conocimiento a partir de lo que él entiende, del conocimiento previo que tiene. Y eso va a ser, sí, más significativo que aprender y repetir como loro las fórmulas, ¿no? Fórmula del área de un triángulo, el área de un círculo, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte es importante también poder comprenderlo, ¿no? Aquí tenemos un ejercicio que está también en el, en el texto. Lo hagamos después, ¿ya? Primero hagamos esto o lo hagamos ahora sí. Aquí dice, el problema es este, no lo he copiado, aquí está el problema, este es el problema, el de aquí, ¿no? Al disponer puntos en el plano en forma cuadrangular y contar el número total de estos en cada uno de los cuadrados, obtenemos llamados números cuadrados, 1, 4, 1 y 16, ¿no? Pues 1, 4, y aquí está el 9. ¿Sí? Son cuadrados, si usted se da cuenta, eso vamos a inducir, que aquí hay igual número de puntos en la parte de columnas, igual número de puntos en las filas. Tres en las columnas, tres en las columnas, tres en las columnas, tres en las filas. Eso pues es la parte esencial de un cuadrado, pues son lados iguales. Entonces, a partir de esto dice, escribir los primeros 10 números cuadrados. Bueno, eso ya sabemos. Aquí lo más importante, llamaremos C sub n al número cuadrado cuya base está formada por n puntos. ¿Sí? Es la parte de las bases del cuadrado. Puedes expresar o puedes encontrar una expresión general para Cn, para cualquier número, y finalmente te pide dar algún tipo de razonamiento que la justifique, lo que has hecho en este problema, ¿no? Entonces, lo vamos a resolver eso. Primeramente, la A lo sabemos, pues, ¿no? 2, 4, ya sabemos números cuadrados, no hay dificultad para eso.
Ahora yo quiero saber para el 100, por ejemplo, si hay un número mayor a 1000, por ejemplo, ¿no? Una fórmula general. Entonces voy a expresar esta fórmula. Dice que llamamos C sub n al número cuadrado, ¿no? Cuya base está formada por n puntos. Por lo tanto, si hay una base, un cuadrado sumamos dos lados, entonces esa base va a ser n al cuadrado. ¿Sí? Estamos de acuerdo con eso. Ahora, ¿por qué yo intuyo esto? ¿Cuál es el razonamiento que va a justificar esta expresión? Aquí entra la parte empírico-inductiva. Entonces, ¿qué es lo que he hecho primero? Me he basado en la observación de los patrones, ¿no? He observado que el cuadrado A pues tiene lados iguales, por lo tanto va a haber puntos que también van a ser iguales tanto en la base como en el lado. Y luego generalizamos a partir de ello, observando los primeros cuadrados. Entonces, 1 al cuadrado, 1. Si tiene dos lados, 2, ambos lados, 2 por 2, 4 o 2 al cuadrado, 4. Es la parte inductiva, es lo que primero he encontrado, ¿no? Que se trata de un cuadrado, por lo tanto, sus lados son iguales, por lo tanto, n por n o n al cuadrado va a ser la parte principal para encontrar los resultados. Ahora, podemos inducir que el patrón continúa, ¿no? Para cualquier número. El cuadrado del número de puntos al cuadrado va a ser siempre el resultado. Por lo tanto, la fórmula quedaría estructurada como esa, pues, ¿no? La cantidad de n puntos va a ser igual a n al cuadrado. Entonces aquí lo he hecho empíricamente, solamente observando los ejemplos, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de métodos deductivos, implica pues partir de algo más general y llegar a conclusiones específicas. Para justificar, por ejemplo, la fórmula que yo he hecho de forma deductiva, vamos a considerar pues, un cuadrado de n por n puntos y decir, filas n, columnas n tienen la misma cantidad de puntos. Por lo tanto, si multiplico las filas por las columnas, va a ser n por n, que es n al cuadrado. Y también va a haber un tipo de deducción para que podamos encontrar la fórmula, pero a partir esta vez de qué? De la propiedad geométrica de un cuadrado porque he dicho A cuadrado son lados iguales y he partido de un conocimiento más general y lo he aplicado al tema de encontrar. Mientras que en la parte inductiva he contado puntitos, filas y columnas. No hubo ahí el tema geométrico, mientras que en la parte deductiva utilicé un conocimiento geométrico de decir que el cuadrado tiene lados iguales, por lo tanto n por n, n al cuadrado. Entonces son diferentes formas de poder encontrar el resultado pero en la parte inductiva es mucho más importante tal vez, no tal vez más importante, pero es bueno realizarlo porque el niño o el estudiante a partir de su propia construcción de matemáticas lo va a poder fortalecer con la parte general de la matemática. ¿No? Y muchas veces al revés, ¿no? Nosotros queremos enseñarle fórmula de memoria y luego queremos que lo aplique en una situación práctica. ¿Qué más puede hacer el niño con una fórmula establecida? Y ahí ya no hay poder de explorar, de descubrimiento, de investigación, de nada. Por lo tanto, sería bueno tomar en cuenta estos parámetros para poder hacer o entender qué tipo de razonamiento queremos nosotros con los estudiantes. ¿Sí? Ahora, ¿qué habla de la formalización y la abstracción? Desde la parte pedagógica y también epistemológica, ¿no? Del génesis de los conceptos que se tiene en matemáticas, es importante pues diferenciar el proceso de construcción de conocimiento matemático de las características de dicho conocimiento. ¿Eso qué quiere decir? Mm, no siempre los conceptos, no siempre las características de un conocimiento de logaritmos que tiene que saber potenciación, etcétera, va a ser lo último y lo único que tiene que importar. Sino también tiene que distinguir que es más importante tal vez, si la forma ya está hecha, está bien, pero tal vez tiene que haber un proceso de construcción previa antes que se le dé ya el conocimiento que ya está establecido en los textos, en su conocimiento de usted, ¿no? Entonces, la formalización, la precisión y ausencia de ambigüedad del conocimiento matemático debe ser, pues, dice, la fase final para que esto se pueda incluir a la realidad. ¿No? Y aquí en esta parte de realidad se va a construir instrumentos intelectuales, se va a hacer la capacidad de analizarlos, de transformarlos de acuerdo a lo que él necesita. Entonces, en todo caso, lo que aquí quiere decir es que es muy importante el tema de que al final del resultado, que obtengamos un resultado, no siempre tenemos que decir que aquí acabó todo. Siempre hay un proceso de poder transformar, de investigar, de conectarlo a otras situaciones para que recién ese conocimiento se formalice y también haya un buen concepto de abstracción. ¿Qué es un pensamiento abstracto?
es la capacidad de hacer hipótesis en la mente, pues, ¿no? La capacidad de poder entender cualquier tipo de realidad o problema sin necesidad de estar viendo, escuchando o tocando, sin algo objetivo, ¿no? Sin algo de objeto. Lo puedo yo fácilmente imaginarlo en mi mente, hacer cálculos en mi mente, poder encontrar los procesos. Eso es abstracción. Y eso no va a existir o no se va a fortalecer en el estudiante si usted no le da pues esa iniciativa de que él pueda descubrir por sí solo, de que él pueda tal vez encontrar un concepto. Y hemos comprobado, los que hemos intentado hacer esto, que si usted se fija los colorarios, los conceptos, definiciones de algunas fórmulas, de algunos elementos geométricos, son muy complicados. Y haciendo este tipo de razonamiento, el estudiante dice lo mismo, pero con sus propias palabras. Y es un elemento que sirve. Porque no siempre, dice aquí, va a ser importante la característica de dicho conocimiento, que tiene que dar así siempre, que tiene que usar palabra. El niño, si llega a lo mismo entendiendo con sus propias palabras, es una construcción de conceptos que puede luego ser fortalecido con procesos, no con conceptos, porque él lo sabe, para qué complicarle con palabras, con qué teorema diferente, que el corolario, etcétera. Si eso al final de cuentas nos dice, ¿no? Que eso no es lo más importante es que el niño, el estudiante entienda que la matemática y ese concepto que él ha construido le va a servir para poder transformar su realidad, ¿sí? Bueno, a ver, continuamos. Aquí también habla del lenguaje y comunicación y su estructura interna de las matemáticas. El lenguaje y comunicación dice que las matemáticas, como cualquier tipo de área, tiene su propio lenguaje, pues, ¿no? Tiene sus propias características. Por lo tanto, también tiene su propia estructura y también forma de organizar internamente el tipo de lenguaje que va a utilizar, ¿sí? Entonces aquí da un ejemplito de algo que saqué del texto. Dice, por ejemplo, un número par se puede escribir como 2n. A ver, comprobemos mentalmente. Si la n vale 1, 2 por 1, 2, ¿está bien? Si la n vale 2, 2 por 2, 4, sí. Si es por 3, 2 por 3, 6, sí. Compruebo que un número par se puede escribir como 2n. Ahora, esta expresión es equivalente a n más 1 más n menos 1. A ver, vamos a ver. Si n es 1, 1 más 1 es 2, ¿está bien? 1 menos 1 es 0. 2 más 0, 2, sigue siendo par. Si tomo aquí en cuenta el 2, 2 más 1 es 3. Aquí 2 menos 1 es 1, 3 menos 1 es 4. Sí, también me sirve para obtener números pares. Miren, diferentes tipos de simbología del lenguaje matemático me puede expresar el mismo concepto. Lo he comprobado. Pero, dice, esta última expresión nos da una nueva información. ¿Cuál información es esta? Ya que muestra que todo número par es la suma de dos pares impares consecutivos. Mire, si se da cuenta, si aquí coloco el 2, 2 más 1, 3 es impar. 2 menos 1 es 1, es impar. Si tomo aquí en cuenta 3 o 4, 4 más 1 es 5, es impar. 4 menos 1 es 3, es impar. Por lo tanto, nuevas formas de lenguaje, de poder expresar, no siempre van a ser determinantes, ¿no? Cuando el niño empieza a encontrar su forma de expresar el lenguaje matemático, evidentemente utilizando sus propiedades correctamente, puede dar cabida a nueva información, a nuevo tipo de análisis, a nueva forma de introducir un nuevo tema en matemáticas, ¿no? Entonces, con este ejemplo, quiere plasmar esa situación. Entonces, también es bueno pensar, dice, que nosotros, muchos de los maestros, a veces pues somos como, tampoco nuestra culpa, pues nos han educado así, pues, ¿no? Y pensamos que esta cosa le va a servir más que otra. Dice aquí, sin embargo, que es superficial, es erróneo pensar que esta capacidad del concepto matemático para representar, ¿no? Va a decir, que sepa usar los símbolos, que sepa usar bien los paréntesis, que sepa usar bien los símbolos de más, mayor que, etcétera. Solamente eso dice que no va a ser pues importante o significante para representar, explicar, predecir hechos, situaciones.
¿no? Pensar que esa utilización de nociones simbólicas ya en matemáticas, creo que es algo erróneo, ¿no? Por eso muchas veces nosotros nos hemos dedicado mucho tiempo a eso, tal vez, ¿no? Mañana examen de alfabeto griego, no saben qué es alfa, qué es gamma, qué es tita. O mañana examen de los símbolos, mayor, que, igual, si bien es necesario, pero más importante, dice, que es que enseñar, que poder impulsar a entender qué representan esos símbolos verdaderamente y por qué y en qué situaciones lo puede emplear, ¿no? Entonces, siempre anexando algo, si hemos dejado, tenemos que dejar de hacer eso de memoricen las fórmulas, memoricen los símbolos, memoricen esto. Así no se escribe siempre, siempre entre paréntesis, etcétera, pero si no hay un porqué, no hay una forma de decir que el representar no le va a llevar a un buen resultado, que también necesita saber por qué lo está utilizando, que va a ser muy importante para avanzar en este fortalecimiento del lenguaje matemático. Sobre la estructura interna que tiene, ¿no? La insistencia sobre la actividad constructiva no supone, dice, es muy importante esto, en ningún caso ignorar que como cualquier otra área que se conoce, las matemáticas también tienen una estructura interna que se relaciona y organiza diferentes partes, ¿no? Tenemos que entender que por mucho que seamos constructivistas, que nos digan que esto no, tampoco hay que dejar de lado los procesos, pues, ¿no? Si un ejercicio está dado por procesos, por procedimientos, se tiene que respetar. No te dice que no enseñes eso, sino que a eso lo adiciones el tema que estamos hablando de poder relacionarlo con la realidad, de poder fortalecer el tema del por qué está aprendiendo, para qué está aprendiendo, y no solamente acabar en ese proceso que dice, ¿no? Esa estructura interna que tienen las matemáticas, que pues sí es necesario, ¿no? Para muchas situaciones, ¿no? Sin embargo, dice, interesa destacar una vez más que casi nunca ha sido un camino único, pues. Si hay maestros que hemos tenido, ¿no? El examen, como yo lo he hecho, no voy a admitir otro proceso. Eso pues es claramente errado, ¿no? Por lo tanto, dice aquí, hay que entender que no existe un camino único. Usted no puede ser dueño de la verdad. Pero dice que es importante tomar en cuenta que tiene que tener fundamentación pues, pedagógica en el sentido de determinar que hay muchas maneras de poder entender la matemática. Incluso dice que si nosotros tomamos en cuenta esta verticalidad en los procesos que va a hacer el estudiante, dice que van a ser funestas pues, para el aprendizaje de los mismos. ¿Por qué? Porque usted le está insistiendo, está domesticando, está adoctrinando con un proceso. Y usted se da cuenta, si ha leído neuroeducación, creo que no es del área, creo, pero tomamos en cuenta el tema de que el aprendizaje debe ir apoyado pues con la emoción. Y la emoción significa sentimiento. La cognición con la emoción dice no deben ir separados. Por lo tanto, si el estudiante lo ve la matemática como un medio de presión social, solamente coercitivo, de solamente poder aprobar, va a ser eso, pues va a tener un medio utilitario de solamente sirve para aprobar como sea. ¿Cuántos hemos visto nosotros a los estudiantes saltar de alegría con 51? Porque no les importó aprender, les importa solamente aprobar. Y tal vez uno de los parámetros es el culpable, ¿no? De que seamos verticalistas, de que no entendamos que hay un proceso de construcción propia que tiene el estudiante que puede llegar a un resultado, tomando en cuenta la estructura interna de las matemáticas, pero también tomando en cuenta sus conocimientos, su forma de ver el mundo, sus propios conceptos, con todas las palabras también son válidos, tiene una justificación pues pedagógica, como decíamos, ¿no? Continuamos con otro. Ya va a ser hora, ¿no? El tiempo es nuestro mayor enemigo. ¿Qué- ¿A qué se refiere con naturaleza relacional? Lo que hemos dicho al principio, ¿no? El conocimiento lógico matemático siempre va a hundir sus raíces en la capacidad que tiene el ser humano para relacionarlo pues con otros objetos, con otras actividades que él tiene. Si no hay esta parte relacional, la matemática va a ser eso, solamente un escritorio, papel y lápiz. Entonces tiene que tener tipo de relación, ¿no?
y muy especialmente dice en su capacidad para abstraer y tomar consideración estas relaciones que hay en el contexto para que pueda tomarlo como un fortalecimiento en su conocimiento, ¿no? Aquí hay un ejemplo que está del texto, creo que no lo amplié. Otra implicación curricular de la naturaleza relacional es pues la existencia de estrategias, procedimientos que pueden utilizarse en distintos campos y también con propósitos diferentes, ¿no? Numerar, contar, ordenar, clasificar, simbolizar, inferir, ¿no? Que son herramientas que pueden usarse en geometría, en estadística. Por lo tanto, el estudiante tiene que tener la capacidad de entender que las estrategias, procedimientos, su utilidad es pues también dado para otras disciplinas o puede ser tomado en cuenta con ópticas distintas, no solamente con el afán de encontrar un resultado, sino para poder tal vez encontrar una concepción o entender el tipo de proceso que tiene otra área. Entonces dice que aquí aconseja, es necesario dedicarle una atención especial. ¿En qué? En que el maestro seleccione cuidadosamente los contenidos de la enseñanza, ¿no? Porque no estamos ya en ese plan de obedecer ciegamente una lista de contenidos, ¿no? Ya no es solita la matemáticas, entonces los contenidos tienen que estar enfocados a eso, ¿no? De que todos los conceptos que usa las matemáticas también lo puedan utilizar desde otras ópticas, evidentemente, pero siempre en beneficio de otras áreas. ¿No? Aquí no agrandé esto, para disculpar, pero aquí habla, ¿no? Del color, de la forma, masa, densidad, el volumen que se presenta en el tema de medición, o para entender solamente que un objeto es más grande que el otro, que uno es más pesado que el otro. Tiene que haber una intuición conceptual de matemáticas para poder entender esto, ¿no? Entonces, cuando se toma, dice, el tema de medición, el tema de estimación de ciertas situaciones, de saber cuánto es más grande que el otro, entonces ahí pues se hacen las verdaderas construcciones, dice, mentales y no siempre una simple lectura. Si en el texto dice que 3 es mayor que 4 es una lectura, pero si eso lo evidencia con algo real o le sirve el tema de estimación, el tema de cálculo, el tema de fracciones, el tema de división, para poder llevarlo a la realidad, va a ser una construcción mucho más constructiva y poderosa. Y sobre esto, sobre esa actitud y aproximación que dice, una característica adicional de las matemáticas es la dualidad, ¿no? Dos tipos de visiones, desde la que permite contemplar la realidad. Primero, de esa dualidad, la primera es entender o nos hace entender que la matemática es una ciencia exacta. Eso lo tenemos ya sí o sí, ¿no? Por eso decimos aquí nosotros, si el resultado era 2 y sacó 2.3, no, 2 aquí no hay, la matemática es exacta, ¿no? Entonces, es una visión esa. La matemática es una ciencia exacta. Los resultados de una operación, una transformación, son unívocos, ¿no? No es uno solo. No hay aquí que sacó 2, allá 3, allá 4. Es uno solo. Pero también importante, dice, la otra parte de esta dualidad que pretende que el maestro de matemática lo adquiera, dice que es comparar la modelización matemática de un cierto hecho de la realidad siempre es aproximada. Vale decir que cuando un maestro modeliza un tema social, por ejemplo, la violencia de mujeres en mi barrio, etcétera, ahí no podemos entender nosotros o no podemos exigir que el niño tenga esa visión de que tiene que ser una cifra exacta. Ahí está pues el margen de error, el tema de entender procesos estadísticos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí el resultado va a ser aproximado, ¿no? Entonces ya se deja esa presión social que se tenía antes de que matemática, si no saco el resultado, está todo mal todo mi ejercicio. No, también hay que entender que los matemáticos pueden tener esa visión de aproximada si se lo pueden enlazar a una situación real que está viviendo el estudiante, ¿no? Esto es muy importante, eso también le va a quitar algún tipo de peso, ¿no? Entonces las matemáticas escolares deben potenciar esos dos enfoques, ¿no? Y ello no solo por la riqueza intrínseca que encierra, ¿no? Porque el tener la capacidad de poder yo decir, puedo sacar el resultado exacto y también puedo yo aproximarme al resultado para entender algo, es una riqueza que el estudiante va a tener, ¿no? Entonces, no hay que relegarlos
a un segundo plano porque dice que va a tener especial incidencia en las aplicaciones actuales de la matemática. El estudiante muchas veces, incluso nosotros, nos limitamos muchas veces nosotros a poder eh, apoyar el PCP de matemáticas, porque a veces no comprendemos esto, ¿no? Pero ¿cómo voy a hacer esto? Pues matemáticas es 2 más 2 es 4. ¿Cómo voy a medir valores? ¿Cómo puedo hacer una estadística de los valores? Entonces aquí sería bueno pensar que matemática ahora también es no pensar solamente en el resultado unívoco, sino también pensar que podemos modelizar la realidad, por lo tanto los resultados no van a ser exactos, van a ser siempre aproximados. Lo importante es que me está sirviendo para poder comprender una realidad, para poder comprender un fenómeno y no como en papel y lápiz de encontrar solamente el resultado que va a quedar ahí en el papel, no de ninguna injerencia en la parte cognitiva, ni mucho menos social, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo. ¿Es posible medir con exactitud la longitud de una costa? La cantidad de agua embalsada en un pantano. ¿Se puede medir exactamente el ruido del ambiente? Entonces, todos los ejemplos nos dan a entender que hay una fase de error, una aproximación que hay que tomar en cuenta en estos sentidos. Entonces, ¿qué interés, dice, tiene en estos casos un valor aproximado de la medida? Pues nada. ¿Para qué me va a servir a mí saber cuánto de agua hay en un pantano? Exactamente, para nada. Lo que me sirve es aproximar el resultado para poder saber si va a haber un rebalse de ese pantano o es muy peligroso ya para la gente, etcétera. ¿Para qué me va a servir a mí exactamente saber qué ayuda ambiental hay en un aproximado para saber si estamos en la capacidad de prevenir tal vez daños al oído? Por lo tanto, la matemática en esta concepción no le importa el resultado exacto, le importa la aproximación y sobre todo para entender lo que está pasando, un fenómeno social, para poder prevenir, para poder encontrar soluciones, para que la matemática verdaderamente aporte a las verdaderas necesidades de una sociedad. Esa es en todo caso la visión que quiere dar este autor con estas problemáticas. Contenidos matemáticos, conceptos, procedimientos y actitudes. Aquí me da qué tipo de contenidos van a existir, ¿no? Y aquí no sé si vamos a confundir con esto, tomando en cuenta la ley 070. Este tipo de texto está enmarcado en un currículo de otro país, ¿no? Que sigue tomando en cuenta la parte conceptual de procedimientos y las actitudinales, cosa que en nuestro modelo ya dejó de existir eso, ¿no? Ahora es integral, estamos con el ser, saber, decidir y el hacer más, ¿no? Pero como está en el texto, lo vamos a leer, tal vez haya preguntas, ¿no? De estos. No sé. Entonces, hay contenidos de tipo conceptual, primeramente, hay que repasarlos. Aquí, en este tipo de contenidos, solamente presenta conceptos, principios, fórmulas, etcétera, ¿no? Estos hechos, conceptos, siempre han estado presentes por los textos, ¿no? A lo largo de nuestra vida, desde que nosotros fuimos estudiantes, siempre hay textos que se enfocan en este tipo de dar definiciones, de dar fórmulas, de dar conceptos, etcétera. Entonces, eh, a- eh, lo importante dice que aquí es que estos conceptos, hechos, lo que nos dan, no siempre van a ser pues tomados en cuenta como principios. Vale decir que es más importante a los conceptos, a los hechos, pero no a los principios. ¿Por qué? Porque principios se entiende como enunciados que describen cómo los cambios se producen a partir de una situación. Y si vemos el texto, ese ejercicio ha estado por siempre y desde que recuerdo el álgebra lo transportaron a otro texto, lo colocaron más colorcitos, pero sigue siendo ese mismo concepto. Por lo tanto, los principios no se toman muy en cuenta, no se toma en cuenta los cambios que pudo producir ese ejercicio la sociedad, la base de la tecnología, ¿no? Por lo tanto, siguen enmarcados, tal vez aprisionados en un texto y no han trascendido al tipo de objeto o situación real que se quisiera. Por lo tanto, este tipo de contenidos son necesarios, pero no tanto para poder tomarlos como primer parámetro, ¿no? De la enseñanza. También hay contenidos relativos a procedimientos, ¿no? A otros libros o textos, temas que se dedican a procedimientos, ¿no?
acciones ordenadas, paso número uno, paso número dos, esto debe ser para hacer un problema, etcétera, ¿no? Entonces se puede hablar de procedimientos más o menos generales en función del número de acciones, pasos que nos indican para poder realizar un ejercicio, ¿no? Entonces, ¿qué marca aquí? Lo que aquí, este tipo de textos o contenidos también van a quitar pues el tema de creatividad, de inducción, descubrimiento del estudiante, porque ya hay aquí una receta, ahí hay una orden que tiene que seguir. Si no le dices que si no sigues dos pasos, pues no vas a llegar al resultado que queremos. O en el peor de los casos, va direccionando al resultado que queremos que llegue el estudiante. Y cuando llega, se queda ahí, muere. No hay esa naturaleza relacional que hemos hablado hace un momento, ¿no? No hay esa capacidad de decir que le puede servir para otra situación. Queremos resultados, sí o sí, y se lo vas a conseguir con estos pasos que estamos indicando en este contenido. Y también hay los contenidos de valores, normas y actitudes, ¿no? La única diferencia, dice, y además una ventaja, que ese aprendizaje no se producirá de manera no planificada, pues, ¿no? Por lo tanto, va a formar parte del currículo oculto, ¿no? Muchas veces, hasta al revés ahora, nosotros en matemática, y todos los maestros me parece, ¿usted cómo califica el ser y el decidir? ¿Lo planifica? ¿O solamente califica el ser y el hacer y a ojo de buen cubero le coloca el ser y el decidir? ¿No? Lo dejo para usted. Yo sé que usted no va a contestar, ¿no? A veces somos muy reacios a participar en esta clase de clases virtuales, pero si usted me va a responder, me va a decir seguramente que a ojo de buen cubero. Y es una realidad que hay que aceptarlo. Por lo tanto, dice, eso es la parte del currículo oculto, pues, ¿no? Que hay muchas cosas que están ocultas detrás de un tema, de un contenido, dice que el maestro más bien debería sacarlo a luz. Por lo tanto, la escuela dice que tendría que intervenir intencionalmente para que este tipo de contenidos, esta situación de enseñanzas, aseguren pues el desarrollo de valores, normas, actitudes. Y una parte de la ley 070, pues, ¿no? También nos incita a que fortalezcamos valores sociocomunitarios, etcétera, pero muchas veces no lo hacemos. Pero aquí dice que hay que, el maestro constructivista tiene que sacarlo de lo oculto y poder como hicimos el problema de equidad, ¿no? Ahí es un problema que ha sacado sí o sí el tema de valores, normas, actitudes. Entonces, es muy importante, dice que este tipo de contenidos ya lo saquemos a luz, lo anexemos a lo que queremos enseñar en matemáticas. Aquí tenemos un pequeño extracto del texto. Dice que este tipo de, esos tres contenidos que hemos visto son importantes todos. No, porque todos o cada uno de ellos colabora o aporta a su manera la adquisición de capacidades, ¿no? Que queremos alcanzar como objetivo en nuestra planificación. Ahora, el orden de presentación tampoco supone prioridad entre ellos. Aquí algo muy importante. Aquí me dice, no hay prioridad entre ellos. Va a decir que por ser matemáticas no va a tomar en cuenta o con más importancia el tema de procedimientos solamente. No, dice que todos tienen la misma prioridad. Por lo tanto, dice que no deben trabajarse por separado. Y eso es el tema de matemáticas. Eso es nuestro clavo con la dificultad. Matemáticas siempre queremos el ejercicio, ejercicio, ejercicio. Y también pues parte de la presión social, ¿no? Queremos hacer algo diferente, el director, y que está muy atrasado y no nos dejan, ¿no? Poder tal vez trabajar en estas situaciones. Pero aquí dice que no hay que trabajar por separado. El tema conceptual, el tema procedimental y el actitudinal tienen que ser siempre enlazados, agarrados de las manos en cualquier tipo de proceso de enseñanza-aprendizaje. Y no solamente para el tipo de enseñanza-aprendizaje, también para la evaluación. La evaluación tiene que ser tomada en cuenta en sus aspectos también. Un niño, por mucho que le enseñes, por su mismo tipo de inteligencia, no puede hacer procedimientos, pero podrá memorizar conceptos, podrá aplicar la matemática en temas de valores. Por lo tanto, se tiene también que tomar en cuenta en la evaluación este tipo de parámetros. ¿Sí? Bueno, coleguitas, si es hora, quiero respetar el tiempo de ustedes. Vamos a continuar en la tarde este mismo tema, donde estamos quedando acá. Recuerden, contenidos matemáticos hemos quedado y vamos a estar compartiendo a la tarde. No sé, algún tipo de comentario tal vez, algún tipo de sugerencia constructiva para que podamos seguir así las clases, cambiar algo tal vez en la forma de explicar.
Estamos empezando, por lo tanto, tiene que haber un acuerdo mutuo entre nosotros para que esto sea beneficioso, tanto para ustedes y tanto también para mí, ¿no? Como docente. Colegas, comentarios, sugerencias. Bueno, muchas gracias. Estoy haciendo muchos comentarios. Muy amable por sus apreciaciones. Licenciado, Espero, disculpe. dígame, ¿sí? eh, los videos, ¿será que lo van a subir a la plataforma? Ay, mire, Mm, coleguita, yo creo que esta licenciada, ¿no? Mire, como les digo, yo no soy parte de la editorial Emprender. Me ya. invitaron para que pueda hacer las exposiciones. Por lo tanto, el tema de los videos, el tema de los simulacros sería, yo creo que lo van a hablar con la administradora. Yo solamente estoy invitado acá por estas 12 sesiones, creo que son para mí. Bueno, yo tengo otro proyecto que estoy haciendo con exposición también para examen de ascenso, pero hemos aceptado esta invitación siempre queriendo aportar, ¿no? Con lo que podamos a lo que es nuestro trabajo docente también, ¿no? Entonces, directamente con la administradora del grupo, por favor. Como vieron, a mí se me incorporaron el día de ayer o antes de ayer, por lo tanto, aquí estoy solamente como invitado, pero siempre presto a la relación entre ustedes y yo, que es lo más importante, y yo me voy a responsabilizar de la explicación del material que esté presentando. No voy a cortar textos para que solamente pueda leer. Voy a tratar de ser siempre explicativo con ustedes, tratar de encontrar el objeto o la comprensión de la lectura, que es lo más importante, yo creo, para ustedes, ¿no? Y a los problemas que vamos a resolver van a ser los más resaltantes, porque han visto que es de primaria este texto. Va a haber media aritmética,